Saludos, vamos a iniciar nuestra clase la tarde de hoy. Vamos a pedirle al Señor que sea quien dirija. Amante Dios que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, por un día más en el que nos permites estar reunidas con el propósito de actualizar nuestros aprendizajes y adquirir nuevos conocimientos que nos ayuden en nuestro futuro. Bendice a cada participante y ayúdalas, Señor, a poder cumplir la meta de terminar esta formación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros vamos a continuar hoy con nuestra clase. Ahora en el módulo 2 vamos a repasar las reglas. Recuerden que deben encender la cámara cuando vayan a hablar, que deben apagar sus micrófonos, levantar la mano para pedir el turno, bajarla, entre otras reglas que ustedes mismas establecieron en, al inicio del curso. Bien, vamos a leer esta frase que quiero que quede grabada en ustedes. Y es que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Ustedes hoy tienen una gran oportunidad de terminar este curso. Tienen todo disponible, el material, una facilitadora, y deben aprovechar al máximo esta oportunidad para que puedan lograr esta meta, puedan lograr hasta el final. Entonces les motivo con esta frase a que continúen, como les dije al principio, eh, activas, que no dejen ninguna actividad pendiente, que no acumulen actividades de otros módulos para que puedan terminar a tiempo y no se les complique al final. Recuerden que este es el programa que estamos agotando. El primer módulo fue formación humana, luego continuamos con este módulo que es el módulo 2, comunicación, relaciones humanas y gestión de servicio al cliente. Y luego gramática, ortografía y redacción, desarrollo empresarial y función secretarial para el trabajo productivo. Y al final, como todas saben, vamos a trabajar con un proyecto integrado en el que todas deben estar en grupos de 3 para así realizar un proyecto con el método de aprendizaje ABP. Buenas tardes. Vamos a iniciar con unas palabras de oración. Oremos. Amante Dios que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, este día que nos has permitido ver. Permite, Señor, que cada participante se encuentre bien y que tú las protejas, las cuides y les ayudes a lograr sus metas. En el nombre de Jesús. Cuéntenme cómo han estado. ¿Pudieron terminar todo lo del módulo 3? Están escribiendo por Jenny. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, maestra. Ok, Sí. bien. Eh, Les preguntaba que cómo les ha ido en el módulo 3, si han tenido alguna dificultad con alguna de las asignaciones, si pudieron terminar todo a tiempo. María tiene la mano levantada. Dígame, María, ¿cómo está? Profe, muy bien, gracias. Buenas noches. O buenas tardes, perdón. Profe, el módulo 2 está disponible aún porque yo no pude hacerlo porque estaba fuera del país. María, entonces, a partir del martes, usted me va a contactar tempranito o el lunes en la noche, porque nos llegó una información ahorita de que la plataforma estará fuera de servicio a partir desde hoy hasta el lunes, hasta el martes, vamos a decir,
sea que desde hoy hasta el martes. Pero de todas formas, usted me escribe el lunes en la tarde o el martes temprano para habilitarle todo entonces a partir del módulo 2. Les iba a preguntar, sí, porque veo que solamente 19 personas están enviando las tareas. Voy a hacer una revisión lo más pronto posible desde que tenga acceso a la plataforma nuevamente, porque es un grupo de 20 y pico de personas y solamente 19 están enviando las tareas. Entonces, tengo que revisar qué pasa ahí. Ya usted me dice que estaba fuera del país y eso la retrasó un poquito. Pero lo que debe hacer es un plan, María, para ponerse al día lo antes posible, porque ya estamos en el módulo 3, finalizando el módulo 3. Hoy vamos a entrar al 4 y ya vamos a formar los grupos la semana que viene para empezar a trabajar con el proyecto final. Eh, los grupos vamos a terminar de formarlos y hacer una pequeña reunión la semana que viene. Ustedes escogerán el día. Yo estoy libre. Hasta ahora no tengo otro compromiso más que este, pero eh, nos ponemos de acuerdo en la semana. Nos pondremos de acuerdo el lunes para ver qué día les conviene a ustedes reunirse para que hagamos una reunión para ajustar algunas cosas, para que tengan las pautas de cómo van a trabajar con el proyecto final y así al, al finalizar ya el curso, en el módulo 5 no estén corriendo con el proyecto y algunas abandonan por eso. Me gusta siempre entregar las cosas con tiempo para que luego no haya inconvenientes. Recuerden que estamos finalizando el módulo 3, ortografía, gramática, ortografía y redacción. Recuerden que este módulo tiene una duración de 35 horas, 10 horas de teoría y 25 horas de práctica. O sea, ustedes van a practicar mucho en este módulo. ¿Alguien, por favor, lea el objetivo del módulo? Una voluntaria. Dice, al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en capacidad de aplicar técnicas, reglas ortográficas básicas y de acentuación en la redacción de documentos administrativos y comerciales bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Muchas gracias. Ese es el objetivo que nos proponemos lograr. Que ustedes puedan tener la capacidad de manejar las reglas ortográficas básicas. También, como objetivo de aprendizaje, tenemos que ustedes puedan enunciar los componentes de la palabra escrita, que puedan dividir en sílabas correctamente, que puedan identificar los componentes de la palabra escrita, la división silábica según procedimientos establecidos, que ustedes puedan evidenciar dominio y manejo de los componentes de la palabra y división silábica según especificaciones dadas. En este módulo también van a recordar un poquito de diptongo, triptongo, hiato, la clasificación de las palabras de acuerdo al número de sílabas, de acuerdo también a la acentuación. O sea que vamos a hacer un buen repaso, ¿verdad? En este módulo. La semana pasada estuvimos viendo la forma correcta de ustedes dividir las palabras, los diptongos, triptongos y atos. Vimos algunos ejemplos de pronombres que ustedes trajeron y compartimos acá. Y les voy a recordar que esa opción formativa es centrada en ustedes, que son los participantes. Por eso vamos a estar eh, teniendo lluvia de ideas, preguntas. Yo uso esa estrategia para mis estudiantes. Hago que la clase sea no centrada en mí, sino en ustedes mediante la participación activa. Por eso les pido que estén atentas, porque en cualquier momento yo les puedo hacer una preguntita de algo de los temas que estamos viendo, o sea que aunque no tengan la cámara encendida, porque tal vez porque la conexión a veces no se puede, pero
estén activas para cualquier pregunta, o sea, estén atentas a lo que estamos haciendo aquí. Reglas, vamos a repasar las reglas. ¿Recuerdan las reglas que establecimos? ¿Quiénes recuerdan las reglas que establecimos? Ángela, Buenas tardes, maestro y compañeras. buenas tardes. Una de las reglas es levantar la mano antes de hablar, entregar la tarea a tiempo. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, Ángela, adelante. Eh, ay, yo creo como que se me han olvidado algunas. ¿Quién me ayuda, Ángela? Aquí dice Jenny, por acá, por el chat, ser puntual, otro de los objetivos de las reglas. Sara tiene la mano levantada. Otra de las reglas eran encender la cámara, que nunca lo hemos hecho. No sé por qué, si pueden hacerlo por la conexión. Respetar las opiniones de los compañeros y ¿qué más? Y entrar a tiempo a la reunión, Sí, muy bien, ser sí, puntuales. estamos esperando. No se escucha más, aunque Disculpe que ahora sí. apagué sin querer el micrófono. Les decía que sí, muy acertado su comentario, porque a veces tenemos que esperar que entren la mayoría para iniciar. Entonces, tratar de entrar a tiempo. Y otra de las reglas es que cuando terminemos de hablar, que apaguen el micrófono, bajar la mano cuando terminen de hablar también. Bajar la mano cuando termine de hablar y levantarla cuando van a pedir el turno. Aquí me están escribiendo también enviar las actividades a tiempo, muy importante. Cuando ustedes envían las actividades a tiempo, yo puedo fluir mejor, porque así vamos calificando todo a tiempo y al último momento no estoy yo calificando cosas del módulo 1, porque para sorpresa mía a veces yo califico y envío, por ejemplo, un reporte. Veo que hay 2 o 3 que le faltan actividades del módulo 1, se lo notifico, ¿verdad? Se lo notifico. Mira, te faltó tal actividad, le escribo por la plataforma privado. Y a veces me confío en que ellos ya la subieron, le activo la actividad y me confío que ya la subieron. Al final, cuando ya yo termino el curso, ahí veo que le falta algo del módulo 1. Entonces, no pueden pasar de un módulo a otro sin terminar el anterior. Si usted sabe que tiene una actividad pendiente del módulo 1, del módulo 2, no haga la del módulo 4, del módulo 5. Termine lo que va en orden. Trabajen en orden. Módulo 1, terminé el módulo 1, sigo con el módulo 2. Terminé el módulo 2, sigo con el 3. Porque no hacemos nada con hacer las cosas así sin orden, porque usted no va a pasar. Si usted debe cosas del módulo 1, ahí mismo no puede pasar al siguiente. Si un ejemplo, yo reporto un informe en el que usted tiene 58 puntos en el módulo 1, ya automáticamente usted no va a pasar al módulo 2. Entonces, vamos a evitar, traten de revisar todo. Ya yo estoy trabajando fuertemente con las calificaciones de ustedes ya para lunes o martes, ya van a estar todas. Entonces, para que tengan en cuenta que si tienen cosas atrasadas del módulo 1, módulo 2, vayan trabajándola para no dejar acumular, pues ya vamos rumbo al 4. Entonces, eso después le trae inconvenientes. El módulo 4 es un módulo largo. ¿Qué ventaja tiene cuando tenemos un módulo largo? Que usted tiene tiempo para ponerse al día, porque va a tener varias semanas para trabajar en ese solo módulo. O sea, ustedes van a tener eh, un módulo que lleva alrededor de 2 semanas, pues entonces en ese módulo usted adelanta. Vamos a repasar un poquito de lo que vimos. Recuerden que la gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras, sus accidentes y también la manera en que se combinan para formar oraciones. Esto incluye la morfología, sintaxis y algunas escuelas van a incluir la fonología. Entonces, recuerden
que las oraciones están compuestas por palabras, pero estas palabras no se aíslan una de otras. O sea, que existen relaciones entre ellas. Y estas relaciones están sujetas a reglas, ¿verdad? A normas. Entonces, la función en el idioma es, ¿verdad?, establecer normas para eh, llevar a cabo, ¿verdad?, una determinada, eh, una gramática y ortografía adecuada, lo que nos va a facilitar un desempeño mejor, ¿verdad?, en nuestra área laboral. Entonces, recuerden que los fonemas se clasifican en vocálicos y consonánticos. Recuerden que también el pronombre es la palabra que sustituye al sustantivo. Ustedes dieron algunos ejemplos de pronombres. ¿Recuerdan algún ejemplo de pronombre de los que vimos en la clase anterior? Ejemplo de un pronombre. ¿Alguna de los que compartió en la clase anterior? ¿Podría dar un ejemplo de pronombre, adjetivo, verbo? Vamos a ver, levantando la mano. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí, maestra, sí. Bien, les decía que si pueden darme un ejemplo de pronombre. Recuerden que los pronombres son palabras que reemplazan al sustantivo en una oración y te evitan tener que mencionarlo directamente. ¿Alguna de ustedes recuerda un ejemplo de pronombre? Por ejemplo, en la oración, eh, el carro de Felipe, ¿cuál sería el pronombre? ¿Qué me dice? El maestra. Aquí, sí, Lucy me estaba escribiendo, contestando por acá. Gracias. Diomaris tiene la mano levantada. Él, Muy bien. sería él. Entonces, hay varios tipos de ejemplos, ¿verdad? Hay muchos ejemplos que ustedes pudieran dar de pronombres. Vamos a dar unos cuantos, por ejemplo. En la oración, eh, se nos fue el internet. ¿Cuál sería el pronombre ahí? Vamos a ver. Caroline. Fue maestra. Se nos fue el internet. Vamos a ver. Fue sería el pronombre. Se. Algunos ejemplos de pronombres son ellos, ellas, ustedes. Ah, Ivana tiene la mano levantada. Él sería el pronombre. Sería otro ejemplo de pronombre. Se nos fue el internet, también él. Ese sería otro ejemplo. Algunos ejemplos son ellos, ellas, ustedes, me, le, te, se, nos, os, les, los. Bien, recuerden que el adjetivo modifica el sustantivo dándole una característica y que el verbo expresa acción, cambio, movimiento. Un ejemplo de un verbo, vamos a ver, ¿recuerdan qué es un verbo? Un ejemplo de un verbo. Diomaris. Un verbo sería, por ejemplo, correr, trabajar, Muy bien. caminar. Por ejemplo, María trabaja, el verbo sería trabajar. Exacto. Trabaja, de trabajar. Gracias. Bien, nosotros vimos también, ¿verdad? Las partes de la gramática, que son morfología, sintaxis, fonética, fonología y semántica. Vimos también los grafemas y fonemas del idioma.
Hablamos de que cada hablante, según su región, puede articular de una manera distinta. Nosotros hablamos también en la clase anterior de diptongo, triptongo e hiato. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de diptongo? Ustedes lo hicieron en la... ¿Cómo les fue en esa práctica? Vamos a ver. En la práctica donde tenían que dar 5 ejemplos de diptongo, 5 de triptongo y 5 de hiato. ¿Pudieron fluir bien en esa práctica? ¿Entendieron bien ese tema o necesitan explicación? ¿Qué me dicen? La clase de diptongo, triptongo y hiato, ¿la manejan bien? Bien, cuando Ángela. Sí, maestra, ¿podría dar una explicación de ese pequeño párrafo? Sí, miren. El diptongo es la combinación de dos vocales en una sola sílaba. Me imagino que ustedes saben lo que es una sílaba. Por ejemplo, en la palabra combinación, ¿cuántas sílabas ustedes creen que hay? Vamos a ver, ¿cuántas sílabas hay en combinación? Porque para manejar el diptongo, lo primero que tenemos que saber es qué es una sílaba, para poder entender, porque ahí es que viene la confusión. Una sílaba es la unidad de organización para una secuencia de sonidos del habla. Es la siguiente menor división de la cadena hablada. Por ejemplo, cada uno de los sonidos que nosotros articulamos forma lo que se llama la sílaba. Por ejemplo, en abrazo, escuchamos 3 sonidos. Abrazo. A sería una sílaba, bra sería otra sílaba y so sería la tercera sílaba. Entonces, cuando en una palabra hay combinación de 2 vocales en una misma sílaba, se forma lo que es diptongo. Esto ocurre, ¿verdad? Cuando una de las vocales, que puede ser la I o la U, pero sin acento, se une con otra vocal. María tiene la mano levantada. Nada, profe, que yo le iba a responder que combinación tiene 4 sílabas. Exacto. Combinación. Ustedes practiquen para saber cuántas sílabas. Se me cometen muchos errores en la práctica que hay de división en sílabas. Se me confunden en la palabra hilar. Siempre hay un grupo de personas que dividen mal la palabra hilar y la palabra cantaletear. Yo voy a parar acá porque de verdad estoy cansada de corregir y que esa pregunta, no sé, no me gusta, que se me vayan con lagunas. Entonces, eh, déjenme compartir. Vamos a practicar aquí un poquito de división silábica. Si yo escribo aquí la palabra hilar, ¿cuántos sonidos se escuchan ahí? Vamos a ver. Hilar. ¿Cómo se divide? Vamos a ver. ¿Cómo ustedes la dividirían? Para que si la tienen mal en la práctica, la corrijan. La palabra hilar se divide en 2 sílabas. Hilar. Vamos a revisar. Y esta, cantaletear. Vamos a ver otra opinión de esta palabra. Cantaletear. Tiene 5, maestra. Vamos a ver. Can, ta, Se divide en can, ta, le, te, ar. bien.
Y esta. Esas son las que, en las que más he visto errores. Para mí tiene 5 también. Interactuar. Vamos a ver. ¿Qué In- me dice? Ahora va a C. Inte, A C. O sea, la A y la C. Bueno, yo creo que la tengo mal entonces. le estoy diciendo. Porque un ejemplo, yo la tenía inter, entonces tenía la A y la C dividida y después tú y al. Tiene que corregirla. Interactuar. Vamos a ver, ¿cómo dividirían ahí? Ustedes cometen ese error mucho. Vamos a ver. Vamos a ver si aparece otra persona que me dice cómo se hace. Diomaris. ¿Qué dice Diomaris? En la clase pasada hablábamos de que cuando hay dos vocales juntas, no se separan. Usted explicó por qué, pero no se separan. Depende si está acentuada o no. Carolyn. Maestra sería TU, luego AR. ¿Perdón? PU y luego AR. PU. No, TU. Ah, ok. Ajá, y luego, Tú ajá, y después TU la separa, luego AR. así. Ajá. ¿Ustedes están de acuerdo las demás? Como dijo, Profe, como dijo su compañera, es ahí, no se pueden dividir. Interactuar sería lo correcto. Igual aquí. Intelectual. Yo le estoy poniendo aquí los errores que más he visto en las tareas. En gaucho, vamos a ver, en esa también comete. Dígame el número y la ¿Cómo compañía. dividirían ustedes la palabra gaucho? Hay un micrófono que no está haciendo competencia. ¿Cómo dividirían ustedes la palabra gaucho? Vamos a ver. Gaucho. ¿Cuántos sonidos se escuchan? Aquí escribe Jenny la respuesta. Diomaris tiene la mano levantada. Diomaris. sería Gau. Gau- Repite. Pues. Ajá. Yo. Gaucho, ¿verdad? Y fuego. Vamos a Ajá. ver. Ángela. Maestra sería fue, rayita y después la goma. Exacto. Fuego.
Y asintomático, vamos a ver. Esa es otra palabra que... ¿Cómo se dividiría esta? Vamos a ver. Sería a, sin, to, ma, y asintomático. Ahí lleva tilde, claro. Entonces, es importante que cualquier duda que tengan la expresen. Igual también en la parte de que hay una actividad en la que tienen que decir por qué algunas palabras son agudas, por qué son graves o llanas. Por ejemplo, hincapié. ¿Por qué se acentúa en la última sílaba? La palabra hincapié. Ahí también cometen errores. ¿Por qué se acentúa y dónde se acentúa? Son dos preguntas. Inmóvil también. ¿Por qué se acentúa? ¿Por qué? ¿Dónde lleva la tilde? Es la pregunta y evidentemente es la última sílaba, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lleva acento? ¿Por qué lleva tilde ahí en la última? ¿Por qué? Deben poner ahí, explicar por qué se acentúa en la última sílaba. ¿Qué pusieron ahí ustedes? Vamos a ver. Ángela. Bueno, en hincapié yo puse porque es aguda y en inmóvil porque es grave o llana, creo. Sí, pero ahí ustedes deben poner por qué es aguda. Porque es una vocal. ¿Eh? Porque Es aguda porque la sílaba tónica es la última sílaba. Por ejemplo, cuando usted escucha la palabra hincapié, la mayor fuerza que hacemos es en la última sílaba. Y como las palabras agudas son las que se acentúan cuando su mayor fuerza, ¿verdad? Es en la última sílaba, por eso es que es aguda. Por ejemplo, inmóvil, ¿dónde está la mayor fuerza? Aquí usted pondría, porque la sílaba tónica es la última de la palabra aquí. En la última sílaba, perdón. Recuerden, aquí lleva acento, última. Entonces, en la siguiente, en inmóvil, ¿cómo ustedes responderían aquí? ¿Por qué se acentúa inmóvil? ¿Y qué tipo de palabra es? Sí, conteste, joven. Le escuchamos, la persona que levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? La bajó de una vez. Bien, recuerden que aquí, inmóvil, ¿dónde se hace la mayor fuerza? Vamos a ver. ¿Quién me dicen qué sílaba? Diomaris. En la O. Y es llana. En la O. Entonces, aquí usted va a poner porque la sílaba tónica
O sea, la sílaba tónica es donde se hace la mayor fuerza, porque la sílaba tónica es la penúltima sílaba. Esa es la respuesta que van a poner ahí. También está la palabra permítemelo. Vamos a ver, en esa palabra, para terminar esa parte, ¿qué pusieron ahí? En permítemelo. ¿Qué pusieron ustedes ahí? ¿Por qué se acentúa la palabra permítemelo? ¿Por qué lleva tilde? Escucho, joven. iPhone, tiene el nombre de iPhone. Buenas tardes, profe, porque es una palabra estructura. Ok. Entonces, si ustedes cuentan, esa sería la última, ¿verdad? Última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. Entonces, cuando las palabras tienen la sílaba tónica, o sea, la mayor fuerza en la tras antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima, reciben el nombre de, ¿cómo se llaman esas palabras? Las que llevan, tienen la sílaba tónica en la tras antepenúltima sílaba. So, sobre esdrújulas. Y las esdrújulas, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, esta. Vamos a ver, ¿qué palabra es esta? ¿Qué tipo de palabra? Es aguda, grave, llana, esdrújula, sobre esdrújula. Vamos a ver, vamos a contar. Última, penúltima y antepenúltima, ¿verdad? Entonces, aguda son las que tienen esta fuerza aquí, aguda. Grave o llana y esdrújulas. Son las que tienen la fuerza aquí, esdrújulas. ¿Se entendió ese tema? ¿Preguntas? Entonces, volviendo al tema de ahorita, que me fui del tema de ahorita, estábamos en los diptongos, triptongos y hiatos, y estábamos hablando de que hay varias combinaciones, ¿verdad?, que forman diptongo. Por ejemplo, ay, au, ei, eu, oi, ou y varios más. Por ejemplo, la palabra paisaje forma un diptongo, la palabra aire, jaula, reunión, sousa, entre otras. Hay diptongos crecientes y decrecientes. Los que empiezan por vocal cerrada, por ejemplo, la I y la U son vocales cerradas. Las abiertas son A, E, O. Entonces, al pronunciar aumenta la abertura de la vocal. Entonces, estos son IE, IA, IO, UA, UE y UO. Entonces, los decrecientes son los que terminan en vocal cerrada y son I, EI, OU, AU, EU, OU. Y los homogéneos son los que empiezan y terminan por vocal cerrada. Por ejemplo, IU, UI. Entonces, si una de las vocales, la I o la U, va acentuada, no existe diptongo. Por eso ahorita les dije que cuando hay un acento, ¿verdad? No se forma diptongo. Por ejemplo, guía. En guía, ahí tenemos varias vocales, ¿verdad? Que están juntas, pero no se forma vocal. ¿Por qué? Porque hay un acento aquí. Entonces, si una de las vocales, ¿verdad? La I o la U va acentuada, no existe diptongo. Se separa en sílabas distintas y esa letra o fonema
debe llevar una tilde, o sea, debe marcarse el acento tónico con la tilde para convertirse en acento escrito. Por ejemplo, guía, ahí no hay diptongo. Hacía tampoco. ¿Por qué? Porque hay un acento, ¿verdad? Que rompe el diptongo. Sombrío tampoco. Eso es lo que le explicaba a la joven ahorita. Entonces, triptongo es la combinación en una sola sílaba de 3 vocales. La Real Academia de la Lengua en su ortografía define el diptongo como el conjunto de 3 vocales que se pronuncian en la misma sílaba. Los triptongos están formados por una vocal abierta, A, E, O, que ocupa la posición intermedia entre 2 vocales cerradas, y U, ninguna de las cuales puede ser tónica. Entonces pueden darse las siguientes combinaciones de triptongo: I, A, U, I, A, I, U, A, I, U, A, U, I, E, U, I, E, I, U, E, I, UEU, entre otras. Por ejemplo, en la palabra habíais, espiáis, asociéis, tenemos triptongo. El hiato es el encuentro de 2 vocales que no forman diptongo y que por tanto pertenecen a 2 sílabas distintas. El hiato es la separación de 2 vocales, ¿verdad? Distintas. Se produce un hiato cuando se dan las siguientes combinaciones: una vocal fuerte, ¿verdad? Más vocal fuerte distinta. Por ejemplo, teatro, caoba, peón. Y también se da cuando hay una vocal fuerte más una vocal débil acentuada. Vamos a ver cuáles son las vocales fuertes, según dijimos ahorita. Vocales fuertes, ¿cuáles son? Escucha. Aquí escriben algo, déjame ver. Ah, era de ahorita. Una vocal fuerte también se llama fonológicamente abierta, ¿ok? Que es lo mismo. Cuando decimos vocales fuertes o abiertas es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las vocales fuertes? A, E y O son las vocales fuertes. Entonces, acabamos de decir que los diptongos están formados por una vocal abierta que ocupa posición intermedia entre 2 vocales cerradas. Y que el hiato se forma cuando hay vocal fuerte más vocal débil acentuada. Por ejemplo, la vocal fuerte al A, ¿verdad? Está ahí unida con la I, que es una vocal que débil o cerrada. Y también las palabras astronomía y raíz tienen la combinación de la vocal fuerte o abierta A y la vocal débil o cerrada I. Astronomía, raíz. También se forma cuando hay una vocal con otra vocal. Por ejemplo, creer, leer y coordinar. Ahí cuando hay 2 vocales y una vocal con otra vocal igual, también se forma el hiato. Entonces deben repasarme, por favor, ese tema para que no se vayan con lagunas para el otro módulo. También hablamos de la clasificación de las palabras, que es otro tema en que cometemos muchísimos errores. Hay palabras monosílabas, que son las que están constituidas por una sola sílaba. Por ejemplo, en la palabra luz, ¿cuántas sílabas hay? Diomaris, ¿cuántas sílabas hay en la palabra pan? Una. Una. Elizabeth, ¿cuántas sílabas hay en la palabra antes? Dos. Antes, exacto. Entonces, las que tienen una sola sílaba, por ejemplo, pan, luz, mil, rey, voz, aún, son monosílabas porque están constituidas por una sola sílaba. Las que tienen 2 sílabas, que ustedes escuchan 2 sonidos, por ejemplo, cama, boca, casa, son bisílabas. Las que tienen 3, por ejemplo, camisa, conejo, cortina, cursillo, etcétera, están compuestas por 3 sílabas y se llaman trisílabas. Comida, conocer, ahí hay 3 sílabas. Y las tetrasílabas son las que tienen 4 sílabas. Por ejemplo, absorbente, ahí escuchamos 4 sonidos. Absorbente, banderola, bañadera, benévola. O sea, ahí escuchamos 4 sonidos y se llaman tetrasílabas.
Y las que tienen 5 sílabas, por ejemplo, bactericida, batalladora, absolutismo, todas las que ustedes escuchen que tengan 5 sílabas, se llaman pentasílabas. Hay un ejercicio en la plataforma en el que deben también poner en práctica esta parte. Entonces, recuerden las reglas de la división silábica, que todas las vocales pueden formar sílabas por sí mismas, que todas las sílabas también deben estar compuestas al menos por una vocal, ¿verdad? Le estoy haciendo hincapié en los temas más importantes, porque veo que en eso es que fallan más. También vimos, ¿verdad? Dijimos que hoy íbamos a continuar hablando acerca del uso de las palabras mayúsculas y del uso de la V, la B y otras letras. Por ahí fue que nos quedamos. Recuerden que se escriben con las letras mayúsculas, se escriben con tilde cuando las reglas de acentuación así lo indican. Para la Real Academia Española, escribir la tilde en este caso es obligatorio y no opcional. ¿Cuáles son algunas de esas reglas? Bueno, que los nombres propios de personas se escriben con la letra inicial mayúscula. Por ejemplo, Susana, Daniela, García, Begoña, Tania, Adrián, Enríquez, Torres, Lozada, Ramírez, Carlos. Se escriben con la letra inicial mayúscula. Ya ustedes saben. Y los apellidos se escriben con mayúscula cuando inician con la denominación. Perdón, los artículos y proposiciones que acompañan a los apellidos se escriben con mayúscula cuando inician con la denominación. Ejemplo, hablé con De la Sierra, hablé con Alberto de la Sierra, comí con Del Moral, comí con Carlos del Moral, etcétera. O sea que cuando tenemos aquí un artículo que acompaña o preposición que acompaña a los apellidos, estos se van a escribir con letra mayúscula. Los puntos cardinales, cuando se usan como nombres propios, ejemplo, hablaron sobre las diferencias culturales de Oriente y Occidente. Ahí se deben escribirse con mayúscula, la palabra Oriente y Occidente. Los nombres con los que se designan las divinidades y mesías, por ejemplo, Dios, Yahweh, Jehová, esas palabras deben escribirse con mayúscula. Espíritu Santo también deben escribirse con mayúscula. Los nombres con los que se designan las divinidades, como les dije, los sobrenombres de las personas, por ejemplo, Iván el Terrible, Isabel la Católica, Jack Veneno, por ejemplo. Los nombres de personajes, por ejemplo, Bob Esponja, Popeye, eh, todos esos nombres de ficción se escriben con letra mayúscula. Entonces, vamos a continuar con el uso de la V, la B, la S. Continuar aquí, que por ahí fue que nos quedamos. Ok, a ver, uso de la V, la B, un segundo. Veo la página. Aquí está.
Me dicen si se ve bien. Un segundito. Acá. Uso de la B larga, ¿verdad? Las palabras que llevan este sonido seguido del- de la O de la R forman las combinaciones bla, ble, bli, blo, blue o bra, bre, bri, bro, bru. O sea, las palabras que llevan este sonido seguido de la R o de la R, formando las sílabas bla, ble, bli, blo, blu, deben escribirse con la letra B. Por ejemplo, blando, obligación, cable, bloquear, bravura. Ejemplo, los sustantivos terminados en bilidad también deben llevar la B. Por ejemplo, responsabilidad, sociabilidad, con algunas excepciones como movilidad, que va con V, civilidad, también los derivados de civil y móvil también van con V. Entonces, los prefijos bi, bis, bis, cuyo significado es dos veces. Por ejemplo, bimestre, bisnieto, bisecar o bizcocho también. Entonces, la terminación bundo o bunda también van con B. Por ejemplo, vagabundo, tremebunda, etcétera. Voy a resumir lo más pronto que pueda. Entonces, las palabras que comienzan con el prefijo bene o ben, que significa bien, así como las que llevan el prefijo castellano bien, por ejemplo, bienestar, bienhechor, benévolo, también van con B larga. Entonces, algunas excepciones son vientre, que va con V, venenoso, venerar. Estas se van a escribir con V. También las terminaciones vas, vamos, vals, van. Todas las reflexiones o derivados de los verbos cuyos infinitivos terminen en haber y heber, con algunas excepciones. Por ejemplo, el verbo precaver, prever y sus derivados. Esos se escriben con V. Los derivados de los verbos cuyos infinitivos terminan en vir, los adjetivos de acentuación llana terminados en abo, ave, evo, evo o ivo, van con V. Por ejemplo, esclavo, octava, suave, grave, longevo, nueva, breve, activo, van con V. Entonces, con V también se escriben las que empiezan con ad, por ejemplo, adversario, adviento. También después de la letra D, después que ustedes vean que hay una letra D, ya ustedes saben que deben escribir con V. Por ejemplo, si usted escucha la palabra advertencia, usted sabe que ya hay una D. Usted debe escribirla con V. Advertencia, adverbio, adverso. Entonces, se escriben con V todas las que empiezan con ad. Por ejemplo, adviento, adversario. Después de la letra B, que ustedes saben, adverso, adverbio, todas esas van con V. Entonces, para el uso de la letra C, S y S, se escriben, y Z, perdón, se escriben con C los verbos terminados en cir y ducir. Por ejemplo, conducir, traducir, esparcir, con excepción asir. También las palabras terminadas en ansia, ansio o encía, con algunas excepciones, ansia, hortensia. Por ejemplo, constancia, esas se escriben con C, excelencia, extravagancia, cansancio, todas esas se escriben con C. Las palabras terminadas en sion, afines a to, tor o dar. Por ejemplo, composición, compositor, bendición, bendito, rotación, rotador, atribución, atributo, sensación, sensato, admiración, de admirador o distribución de distribuidor. Esas se escriben con C. Los diminutivos cito, esito, esillo, si proceden de las palabras sin ese final, por ejemplo, pez, de pez, pececito, de dulce, dulcecito, de pie, piececito, de flor, florecita, de mamá, mamacita. Todas esas palabras van con la letra C. Y los sufijos sida, sido o sidio, por ejemplo, homicida, parricida, amanecido, aparecida, infanticida y genocidio, van con C. Todas esas cosas están en la guía. Yo les invito a que ustedes se lean esa parte que es muy interesante. También las palabras que terminan en S, referente a los gentilicios, por ejemplo, nicaragüense, costarricense,
Y las terminaciones en sivo o siva, por ejemplo, corrosivo, masiva, explosivo, expresiva e intensivo, van con V. Y se escriben con S las palabras terminadas en sion cuando proceden de palabras terminadas en so, sor o sivo. Por ejemplo, comprensión, compresivo, persuasión. Y las palabras terminadas en los superlativos ísimo o ísima también se escriben con S. Por ejemplo, bellísima, lindísimo, feísimo. Las palabras terminadas en ismo, por ejemplo, espiritismo, oscurantismo, atletismo, altruismo, todas esas llevan S. Y se escriben con Z las palabras terminadas en ansa y asco, con algunas excepciones, por ejemplo, gansa, manso, adivinanza, mudanza, panza, las terminaciones en es, esa, paz, as, os, por ejemplo, belleza, voraz, pereza, fugaz, rigidez, atroz, paz, todas esas se escriben con Z. Las terminaciones as o asa que denotan aumento o golpe, por ejemplo, manaza, carrazo, ojazos, codazo, puertazo, mujeraza, todas esas se escriben con Z. También las terminaciones is, es, por ejemplo, pez. También en la para os, vos, para as, tenaz. Todas esas palabras se escriben con Z. Entonces, para el uso de la G y la J, después de al, an y ar, se escribe con G, G y no con G, G. Por ejemplo, álgebra, algebraico, álgida, algidez, ángel, ángela, angélica o angelical. Todas esas palabras se escriben con G. Algunos ejemplos también están acá. Recoge, recoges, recogí, recogiste, recogimos, coger, acoger, escoger. Todas esas palabras van con la letra G. Entonces, para el uso de la I, la doble L, se escriben con con Y, las palabras que terminan con el sonido correspondiente a I predecido de una vocal con la que forma diptongo, o de dos con las que forma trítono. Por ejemplo, ay, güey, rey, estoy, convoy, godoy. Y también cuando sigue a los prefijos ad, dis y sub. Por ejemplo, adyacente, disyuntivo, subyacer. Entonces, las palabras de uso general terminadas en illa e illo, por ejemplo, cigarrillo, mesillo, mesilla, chiquil, costilla, perrilla, gatillo, bolsillo, tablilla y martillo se escriben con doble L. O sea que todo lo que termina en illo, illa, ustedes saben que va con doble L. Entonces, otra de las cosas que quiero resaltar es la importancia de la redacción comercial. Olvidé decir por el grupo, pero a mí siempre me gusta en mis clases agregar un poquito más y hablarles acerca de la importancia que es redactar correctamente. Para esto, yo les voy a mandar un ejemplo, ¿verdad? De varios ejemplos de cartas, los diferentes estilos. La carta comercial es un medio de comunicación entre dos empresas comerciales o bien una empresa con un particular o viceversa, y su contenido suele ser formal, oficial y o comercial. Entonces, el objetivo de la carta comercial es informar o comunicar, convencer y persuadir. Hay algunas características que debe poseer toda carta comercial, como son claridad, precisión y brevedad. Que las cartas deben tener claridad, deben ser precisas. Usted no puede escribir una carta tan larga y debe tener, claro, coherencia, breve pero coherente. Elementos de una carta. Bien, toda carta se divide en tres partes fundamentales, que son el encabezado, el cuerpo y el texto y o final. El encabezado es la parte preparatoria del texto que consta del lugar y la fecha, la dirección interior y el vocativo, que es la palabra o frase que sirve para llamar la atención de una segunda persona. Entonces, ejemplo, señor José Antonio Portillo, gerente de ventas, almacén el Mundo del Juguete, por ejemplo, Santo Domingo. Ese sería, ¿verdad? Un ejemplo de lo que acabamos de mencionar.
Entonces, entre los elementos de una carta también está el cuerpo o el texto, que es el mensaje que motiva a la carta. Debemos presentar el texto de tal modo que el lector sienta deseos de leerlo. Para ello, el texto debe ser legible. Esto se consigue escribiendo, ¿verdad? Antes usábamos máquinas, gracias a Dios ya pasamos de ahí. Debe ser legible, entonces usted debe escoger una fuente que sea legible y un tamaño de letra prudente. Entonces, también entre los elementos de la carta está el final, que está formado por la frase de salutación o despedida, la antefirma o razón social, firma, nombre y cargo del remitente. La persona responsable del mensaje expresado en el texto debe estampar su firma manuscrita. Entonces, hay varios estilos de carta. El primero es el estilo bloque extremo, que es el estilo más fácil y cómodo, por cuanto todas las líneas se escriben comenzando en el margen izquierdo del papel. Con este estilo siempre se escribe espacio sencillo entre cada párrafo y se dejan 2 espacios verticales. También está el estilo, un momentito, por favor, bloque. Este estilo es muy parecido al bloque extremo. La diferencia entre este y el otro es que la línea de la fecha, la despedida, la antefirma y de la firma se escriben comenzando desde el centro horizontal del papel. Y el estilo semibloque es el estilo más elegante y uno de los más usados en el comercio. Este estilo mantiene las mismas características del estilo bloque y se distingue porque cada párrafo comienza dejando una sangría de 5 a 10 espacios. Entonces, el último, ¿verdad? Es el sangrado. Es un estilo que se diferencia del semibloque en los siguientes aspectos. Cada una de las líneas de la dirección, excepto la primera, lleva una sangría de 5 espacios en relación con la anterior. De la misma manera se hace con la despedida, la antefirma, las iniciales identificadoras y la firma. Entonces, en la clase que sigue, yo les voy a seguir hablando un poquito de las cartas, pero yo les voy a mandar unos ejemplos de cartas para que ustedes vean ejemplos de cartas. Y lo tengo por acá. A ver cómo se los hago llegar. Para que practiquen en la casa los diferentes estilos de cartas. Bien, se va entendiendo hasta ahora el material que hemos explicado, específicamente lo de las cartas, los diferentes estilos. ¿Cuáles ustedes utilizan? Cuéntenme, chicas. ¿Cuáles estilos suelen utilizar ustedes para sus cartas? ¿Me escuchan? Sí, maestra. Les preguntaba que cuál estilo de carta ustedes suelen utilizar. Yo les voy a mandar unos ejemplos. En la clase que sigue, yo voy a tomar unos minutitos, en la clase que viene, para seguir explicándole lo de las cartas. Pero por ahora me gustaría escuchar los logros alcanzados en esta clase. Logros alcanzados. Diomaris. El, iba a decir que a mí me gusta, por ejemplo, ese, el estilo sangrado, que tú dejas espacio, por lo menos 5 espacios, me gusta ese. Y de los logros alcanzados, bueno, estuvimos viendo las palabras esdrújula, el acento prosódico, la bisílaba, monosílaba, estuvimos viendo varios puntos que son muy importantes y que debemos de continuar, entiendo que debemos de continuar trabajándolo ya uno personalmente para enriquecer nuestros conocimientos. Muy bien, ¿alguien más?
yo les voy a mandar ejemplos de cada estilo que acabamos de mencionar, que los voy a poner por el grupo. Y en la clase que sigue, nosotros vamos a seguir hablando un poquito de esto, de las cartas, y vamos a continuar con el nuevo módulo que vamos a iniciar. Entonces, en síntesis, nosotros hemos visto, ¿verdad? Un repaso de algunos temas que hemos visto en primaria, como la acentuación de las palabras correctamente, el uso de algunas letras como la V, la B, la S, la Z, entre otras. También vimos cuándo se forman diptongos, triptongos e hiato, las reglas de la división silábica, los tipos de palabras, eh, cómo se llaman cómo reciben o sea, los tipos de los nombres que reciben las palabras de acuerdo al acento, ¿verdad? A dónde está colocada la tilde. En fin, vimos un sinnúmero de temas que nos van a ayudar a tener una mejor ortografía y gramática. Entonces, yo voy a dejar abierto el, el módulo que sigue para que puedan ir trabajando. Me gustaría que alguien me lea el objetivo de este módulo y revisemos si este objetivo que teníamos propuesto se pudo alcanzar en esta ocasión, en el módulo 3 de ortografía, gramática, ortografía y redacción. ¿Quién me lee el objetivo, por favor? Una voluntaria, por favor, leer el objetivo. Jenny, ¿podría leer el objetivo? ¿Me escuchan? ¿Quién se ofrece a leer el objetivo, por favor? Para ver, revisar si se cumplió. Diomaris. Dice, objetivo del módulo. Al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en capacidad de aplicar técnicas, reglas ortográficas básicas y de acentuación en la redacción de documentos administrativos o comerciales, bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Muchas gracias. ¿Ustedes creen que ese objetivo se ha cumplido en este módulo que cerramos hoy? ¿Creen que se cumplió? Diomaris, ¿usted entiende que este objetivo se ha cumplido? Entiendo que sí, ya que pudimos ver esas reglas, esas técnicas, pudimos comentar acerca de ellas, pudimos ver ejemplares. Creo que sí. Bien. Entonces damos por concluido este módulo. Ya todas las actividades, o sea, la guía, los videos están disponibles. Ustedes pueden ir viéndolo. Ahora con esto que me comunican, se va a complicar un poquito. Ya va a ser a partir del lunes, como quiera, lunes o martes, que la plataforma va a poder estar abierta porque enviaron una comunicación informando que las clases van a quedar suspendidas hasta que terminen de dar ese mantenimiento. Yo no quise informarlo antes porque se me iba a caer este encuentro, pero porque era pendiente. Pero ya ustedes saben que hasta el lunes o martes la plataforma va a estar presentando interrupciones porque le están dando mantenimiento. Entonces, de todas formas, ustedes se mantienen entrando porque si ellos terminan antes, a veces la abren antes. Pero les voy a enviar la comunicación que ellos enviaron para que la tengan a mano, cualquier cosa. Y nos vemos entonces en el próximo encuentro. Y para que vamos a abrir formalmente el próximo módulo, que es el módulo 4, y hablar un poquito de las cartas. El lunes les voy a enviar un link para que terminemos de formar los grupos y escojamos un día para hablar del proyecto. ¿De acuerdo? Carolyn, tiene la mano levantada. Sí, maestra, era para informarle que la compañera Sara Fernández, ella me escribió que se le fue el internet o la luz
y Ujú. por eso se salió de la videoconferencia, que le pusiera excusa, pero De que ella estaba en la videoconferencia. acuerdo, muchas gracias. Entonces vamos a pasar la lista para así concluir. ¿De acuerdo? Vamos a pasar la lista. Tengo aquí a Sara, Elizabeth, Ivana, Jenny, María. Presente. Hay dos María. A María Abel, Presente, profe. Ángela, Presente. y la que tiene el nombre de iPhone, por favor, recuérdeme su nombre. Jessica, profe, presente. Ok, Jessica. Diomaris y Carolyn. Presente. ¿Hay alguien que no mencioné? Elizabeth, maestra. Sí la tengo acá. Ok. Entonces, chicas, nos vemos el lunes, si Dios quiere, Dios les bendiga. Y recuerden darle prioridad al módulo 1, 2 y 3. Todo lo que tenga que ver con sus módulos, termínenmelo ya, que debo enviar esas notas. Trabajen en orden. Primero 1, luego el 2, luego el 3 y así sucesivamente. Buenas noches. Buenas noches, maestra.